Portavox llega a ustedes gracias al auspicio de R&D Technology. Aquí encuentras tu estilo. The Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Y ese es el objetivo, siempre ser el portavoz de cosas buenas, positivas en el tema de la información. Y hoy estamos activados en este fin de semana a compartir con cada uno de ustedes las diferentes novedades de lo que hace tendencia también a través de las redes sociales. Esta semana, una semana cultural, una semana de festividades enmarcadas con el 17 de julio, Ibarra conmemorándose un año más de la batalla de nuestra ciudad. El tema de lo que es el tema delincuencial, delincuentes intentaron asaltar también un vehículo cuando entraba en la urbanización, Villa Club, precisamente no estamos seguros en ningún lado, es lo que recae en estos momentos a través de las redes sociales, como parte de un titular. Y también el tema que se encuentra en tendencia es el tema de Durán y también de Terán. El personaje que se volvió polémico desde antes de ayer, con declaraciones, hablamos hasta por sus expresiones. Wilman Terán, personaje que en cualquier país con Estado de Derecho, dice en la cuenta X, qué bárbaro, dice, por la mitad queda demostrado por la ley de impericias y estaban también en contra. Los corruptos siempre fueron ellos, la cuenta X del expresidente Correa es lo que se redacta. Muy bien, asimismo se detalla el tema de los asambleístas que tomaron fuerza. La destrucción de la justicia es un producto de esto de que cambiaron al Consejo de la Judicatura, lo destituyeron de 14 a 19 jueces, la Corte Nacional. Todas estas cosas es lo que detalla la cuenta X también de la asambleísta Pamela Aguirre. A propósito de asambleístas, en pocos minutos le agradeceremos ya la presencia también de nuestro invitado, un ex asambleísta con el tema de la constituyente aquí de la provincia de Imbabura. Con él vamos a hablar de estos temas y también la realidad del país. Pero antes, como breves titulares, hemos hablado sobre las novedades que se presentaron durante esta semana. El aporte publicitario de nuestros buenos amigos de Credi Ágil, institución financiera que está con nosotros, que fortalece el emprendimiento y algo importante, microcrédito emprendedor está también poniéndose a consideración de cada uno de ustedes. Ven y ahorra con nosotros, gana intereses gracias a la institución Credi Ágil, institución financiera que está con el ahorro a la vista, el ahorro infantil, el ahorro programado en Ibarra, en la Bolívar, entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Ahí está Credi Ágil, institución financiera en Quito. También están con su oficina en la avenida Carapungo y Duchicera diagonal al Parque Calderón. Queridos amigos, amigas, gracias por acompañarnos y conectarse a ser parte de Portavox en las plataformas digitales, también en laportadatv.com y por supuesto también en Vox Ecuador, tanto para Facebook como en YouTube en horario diferido que ponemos a consideración. En pocos minutos estamos ya con nuestro invitado, es el doctor Marcos Martínez. Arrancamos nuestra edición del día de hoy. Biz Group, laportadatv.com y Vox Ecuador presentan Portavox. Al final del día, conoce más de los sucesos que hacen la noticia con diferentes puntos de vista. Acompaña a Diego Vázquez Andrade a ser el Portavox de la información. Gracias por acompañarnos, le agradezco de antemano por estar visitándonos a los tiempos que nos encontramos. Sí, muchas gracias, Diego. Es un honor para mí estar en este micrófono de este medio de comunicación que es un referente de nuestra sociedad y siendo entrevistado con un personaje y amigo tan apreciado como Diego. Muy bien, le digo a los años, moviendo un poco el tiempo, usted fue asambleísta en la época de Montecristi, fue parte de también la Constitución y haciendo historia. ¿Cómo le vemos el tema asamblea de esa época a la actual? Ha sido siempre criticado, siempre ha sido hablada esta institución como es la Asamblea Nacional. Claro, tampoco tenía tanta credibilidad en el Congreso Nacional de hace años atrás, pero estos cambios que han ido dándose. Bueno, sí, yo creo que el Congreso antes, la Asamblea después,
tiene un gran descrédito, ¿no? Hemos conocido la época de la Asamblea Constituyente con gran esperanza. Fue un dato emotivo, esperanzador. Soñábamos con un cambio profundo para el país, entonces la Asamblea tenía gran acogida, tenía gran apoyo, pero las cosas cambiaron, como siempre, después de una Asamblea Constituyente. Y la Asamblea no es más que un congreso, ¿no? Un congreso al viejo estilo. Y esto tiene que ver mucho con las personas, sí, pero también por el sistema. Yo creo que el sistema de partidos no nos representa. Es decir, uno se siente más representado por un equipo de fútbol, ¿no? El Barcelona, la Liga, que por un partido político. Pero quienes deciden en la vida política, administrativa del país son los partidos políticos. En la Asamblea están los partidos políticos. Los ciudadanos no se sienten identificados con los partidos políticos y este es el principio de la destrucción de una supuesta democracia que cada vez está en mayor descrédito, en mayor cuestionamiento, porque los ciudadanos no se sienten representados. En el pasado había las representaciones funcionales, es decir, los partidos políticos que actualmente tienen una adhesión de apenas el 7%, el 7% de los ciudadanos ecuatorianos creen en los partidos políticos, entonces en una asamblea o en un congreso deberían estar también representados los gremios, los jóvenes, las mujeres, las nacionalidades indígenas y tendríamos una asamblea mucho más representativa, mucho más democrática, pero este rato los partidos políticos imponen sus puntos de vista, hacen alianzas, traicionan su ideario y por lo tanto no existe una democracia en el Congreso y por lo tanto en la vida política. Ahora, Marcos, el tema de lo que es una asamblea constituyente, siempre le apuntan a tener reformas, y ¿qué tanto ayuda? Porque a veces ya en la práctica una cosa es exponer. Pasamos hace un tiempo atrás el tema de una consulta. Las consultas le han ayudado al país hasta el momento, aspiramos que así sea, porque la práctica es otra. ¿Ayudó la asamblea constituyente cuando usted estuvo? Yo creo que la Asamblea Constituyente de Montecristi da un cambio fundamental, ¿no? Un cambio fundamental en el reconocimiento de derechos, en la garantía de derechos, en la amplitud de los derechos que están reconocidos a nivel internacional. Una serie de garantías y derechos que no se han observado, que quedaron como letra muerta, como poesía. Yo creo que tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, pero otra cosa es el cumplimiento de la Constitución. Entonces, yo veo ahora que personas que critican a la Constitución, y en el pasado también se han criticado las otras constituciones. Yo creo que no está el problema en la letra de la Constitución, el problema está en quienes aplican la Constitución. Esta Constitución puede ser cambiada, mejorada si queremos, de acuerdo a la situación actual, pero son las mismas personas, con las mismas taras, con los mismos vicios, con los mismos compromisos políticos, los que van a aplicar o no van a aplicar la Constitución. Tenemos que quien empujó esta Constitución fue Rafael Correa, y creo que fue el que más la violó. Entonces el problema no está en las constituciones, no está en las leyes, no está en las normas, está en las personas que ejercen el poder y que incumplen, que hacen burla de la Constitución, de la norma en general, de la ley, de la ordenanza, y que por lo tanto esto queda, como digo, en letra muerta, en poesía al sol y nada más, ¿no? Entonces tenemos un sistema de justicia que no protege a la Constitución, que no defiende las leyes, que se rige por intereses a veces de lo más nefastos. Ahora, lo que le decía hace un momento, resulta que endurecimiento de penas. Se ha hablado tanto de esto, endurecimiento de penas planteadas que se aplicó en la consulta popular 2024, que entró ya en vigencia, además del aumento de penas. ¿Qué tan viable es endurecer las penas a corregir lo que son los centros carcelarios, que sería lo mejor? Lo digo así como ciudadano, pero ya en una forma jurídica, ¿es viable esto, endurecer penas, que antes una corrección? Creo que lo que necesitamos es una solución integral. Endurecer las penas con el mismo sistema de justicia significa, y lo voy a decir con todas las palabras, que los jueces van a cotizar más por la sentencia, nada más. Y esto lo ha dicho muy claramente la fiscal general del Estado, nos ha demostrado en los procesos que están ventilándose que hasta el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, es un hombre corrupto, ¿no? Que negociaban las sentencias. Entonces, si esto sucedió en la máxima instancia de justicia del país, como es la Corte Nacional de Justicia, ¿qué podemos esperar de los jueces cantonales, de los jueces metropolitanos, de las autoridades judiciales, ¿no? Si no hay un cambio profundo en la administración de justicia, la ley quedará ahí. Será
una oportunidad para enriquecer a los jueces. Ahora bien, el endurecimiento de las penas se ha probado de que no soluciona nada, de que en todos los países que se ha aplicado, por ejemplo, la pena de muerte no es disuasiva, no hace que la gente diga, no, me meto por ahí porque puedo terminar yo mismo ejecutado. Entonces aquí, digo yo, hay una solución integral, y la solución es, como tú dices, Diego, el proyecto de rehabilitación, tenemos que volver al concepto de rehabilitación. ¿Qué significa esto? Hay personas que no deberán salir jamás de las cárceles. No es que cumplo una pena y salgo. ¿A qué salgo? Salgo a delinquir, salgo a matar, salgo y salen a veces hasta mejorados. Hasta mejorados. Entonces, un sistema de rehabilitación debe estar orientado a que las personas no solo purguen la pena a la que fueron condenados, sino que el sistema de rehabilitación debe decir, ¿sabe qué, señor? Usted todavía no está capacitado para salir a las calles, ¿no? Esto es una experiencia muy interesante en México. Hace unos 30 años había una isla donde el proyecto era, ustedes quédense aquí, a cultivar, a hacer talleres, una isla de la que es muy difícil escapar. Era tan exitoso el proyecto que ellos mandaban a traer a la familia a la isla, ¿no? Pero quedaban apartados de la sociedad. Salen de las cárceles, ¿a qué? No encuentran trabajo, son discriminados, y la sociedad hace apología del delito. Éntrate, Diego, a Netflix, ¿cómo robar un banco? La vida del Chapo Guzmán, la vida de Pablo Escobar, erigidos como ídolos, erigidos como referentes morales. Entonces, esta persona, primero, no tiene oportunidad de trabajar. Segundo, la moral social le dice que es bueno, que es heroico, ¿no? Tercero, quienes son referentes morales de nosotros, es decir, las autoridades, cometen crímenes y cometen robos más grandes que los que yo estoy cometiendo. Entonces, todos esos componentes tienen que ser pensados en una política de rehabilitación. Es decir, estas personas pueden ser parte de una granja agrícola penitenciaria, donde sirve, si no tienes trabajo afuera, te quedas aquí en la granja agrícola penitenciaria, o te quedas en el taller. Este es un punto importante, pero la política penal olvida un factor importante, que es, estamos preocupados por el delincuente. $1 millón diarios se gasta en las cárceles. Yo pregunto, Diego, ¿cuánto se gasta por rehabilitar a las víctimas de la delincuencia? ¿No? Yo acabo de estar con un grupo de víctimas, de personas que han sufrido en carne propia, que sus hijos han sido muertos, que sus esposos han sido asesinados en las calles, etc. No hay una instancia del Estado que les diga, señor, venga, le doy asistencia psicológica. Venga, señora, estoy refiriéndome a una señora que sufrió el atropellamiento de un hijo por parte de una señora, de un señor en estado etílico, y que no logra superar esto. Ella no necesita un abogado. Yo le dije, lo primero que usted necesita es un psicólogo. Pero no hay un espacio de psicología. ¿El Estado no se hace cargo? El Estado se hace cargo a través de sistemas que significan entrega de recursos financieros. Nada más. Nada más. Pero no hay institución que le brinde calidez y cercanía para decir, venga señora, le vamos a dar tratamiento psicológico, vamos a apoyar a su familia. Tenemos una trabajadora social que le va a visitar a su casa. ¿Qué está haciendo? Le vamos a dar trabajo, etcétera. Un seguimiento. Es decir, el Estado debería gastar no lo mismo, debería gastar más en las víctimas. Y estamos hablando aquí en Imbabura que la criminalidad y los accidentes de tránsito en relación al número de habitantes es uno de los más grandes del país. ¿Y qué pasa con estas personas? Están abandonadas. Estamos solo fijados en la política criminal y está bien que así sea, pero hemos abandonado a las víctimas de la delincuencia. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, y actual asambleísta, él planteaba y decía encaminarse a la pena de muerte. Algo del cual puede sonar hasta descabellado, llegar a esos extremos, pero ¿quién quita que puede dar resultado o no puede dar resultado estas cosas? Yo creo que podría dar resultados si tenemos un sistema de justicia que no sea corrupto. Pero en este país, en un país cuyo nombre me olvido, en una provincia cuyo nombre me olvido, esto significa que el señor juez le va a decir ¿cuánto? ¿No? Entonces, las sentencias que Diana Salazar nos ha demostrado que se cotizan, lo único que va a pasar es que suban de nivel. Es decir, si no se cambia la administración de justicia de raíz, esto no va a ser una solución. Si uno entra a la página del sistema judicial de la función judicial,
encuentra prontuarios de personas cuyos casos se han archivado, personas que les han archivado delitos, pero realmente infames, hasta 10 veces, y no me refiero a una provincia lejana del litoral, donde puede ser que la criminalidad sea más alta, me refiero a la provincia de Imbabura. No, pues es que se probó que no actuaron prueba, dejaron abandonada la causa, el fiscal no encontró motivo para seguir el proceso de investigación. Cuando uno revisa, es la misma persona acusada de diversos crímenes. Marcos, con todos estos antecedentes que usted me está detallando, le puedo decir que en tema público y en tema hasta como moral, están perdiendo el ser humano un poco de moral, un poco de ética y de ser profesional consigo mismo, con todo lo que estamos observando, con lo que estamos observando el tema del señor de la Judicatura, con el tema de la señora Rosa Argudo, donde en el IES hoy la Asamblea aprueba lo que es que se investigue a la sindicalista, con tantas declaraciones que le hacemos tan normal las cosas, lo anormal le queremos normalizarle, a eso quiero llegar. Entonces, por eso le digo, ¿qué está sucediendo? Muy bien, sí, yo creo que es eso. Donde existe callo ya no hay sensibilidad. Si todos los días estamos viendo corrupción, estamos viendo escándalos, estamos viendo actos reñidos con la moral, ya no nos importa. Ya pensamos que eso es normal, es más que es deseable que podríamos nosotros también admitir en la sociedad a determinados personajes. Y eso es lo que sucede. Si además los medios de comunicación como Netflix, YouTube nos proponen modelos humanos nefastos, seguimos por eso, ¿no? Es decir, como tú apuntas, aquí hay una crisis moral. Y la crisis moral tiene su origen en el Estado liberal, que destruyó a la moral que tiene un origen, que es la moral religiosa. Ya nadie cree en eso, eso es para viejas y para beatas, ¿no? Nadie enseña moral, nadie enseña religión, nadie enseña a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Los jóvenes creen que lo que es inmoral o lo que es malo es simplemente lo que no es descubierto. Es decir, el que es descubierto es el tonto, ¿no? Pero bases morales ya no se entrega, no digamos en las escuelas y colegios, en los hogares, ¿no? Entonces ahí tenemos una crisis moral que tiene decenas de años en que va agravándose, que va llevándonos a una sociedad sin orientación ninguna, y que en realidad deberíamos dejar de criticar a la juventud, porque los jóvenes no son más que el reflejo de lo que nosotros somos y de lo que hemos perdido. Hemos perdido el respeto a la tradición, el respeto a la religión, el respeto a las costumbres, el respeto a nuestros antepasados, y solo tenemos como referente moral lo que nos dan los grandes medios de comunicación. ¿Qué hacen los chicos con los celulares? Acabo de leer una encuesta. El 80% de lo que ven los jóvenes es pornografía. ¿Quién controla la pornografía? Nadie. Nadie. Es demasiado abierto, está en todas las redes, está en TikTok, Instagram, Facebook, por ahí en medio les restringen, pero al final. Esto es una de las situaciones, hablando en tema moral, del cual Consejo de Participación Ciudadana, Marcos, también es otro de los lugares criticados, aparentemente que se involucran, dicen que no es político, pero todos los que han llegado ahí a este lugar han respondido a personajes políticos o a movimientos o partidos políticos. Es otro también de las instituciones que ha perdido la credibilidad. Le decían que era a raíz del doctor Trujillo, pero creo que al contrario, cuando estaba este personaje, era la imagen que tenía. Claro, Julio César Trujillo es una persona que pasará a la historia como un héroe, sin duda, ¿no? Como un elemento vital de la sociedad y de la historia en la lucha contra la corrupción, igual que Isabel Robalino. Julio César Trujillo marcó un antes y un después en el Consejo de Participación. Yo creo que el Consejo de Participación está viciado, no por lo que diga la norma, porque si le cambiamos la norma, como hemos dicho, vamos a tener el mismo problema. Aquí vemos la incidencia de los partidos políticos. Cuando el Consejo de Participación se supone que estaba conformado por las instancias sociales, ¿no? Por las instancias de representación social, las instancias que representan a las fuerzas políticas no partidistas de la sociedad. ¿Y a qué ha devenido esto? Ha devenido en que ahí están representados los intereses políticos y económicos. Entonces,
¿sigue siendo la norma la equivocada? No, son las personas y el juego del poder, ¿no? Aquí tenemos el juego del poder, que significa la presencia de los partidos políticos que responden a los intereses de los grupos económicos. Los grandes grupos económicos tienen 1 o 2 partidos a su servicio. A veces esto es tan evidente que resulta insultante para la inteligencia, porque sabemos que tal partido representa, digamos, a los agroexportadores, el otro representa a los industriales. Entonces, aquí no existe un sistema realmente democrático donde la sociedad, el ciudadano de a pie, se sienta representado. Entonces, el Consejo de Participación no es más que un sitio donde se dan conflictos de intereses entre grupos políticos y económicos, ¿no? Ahora en nuestro país, ¿cómo le observamos, Marcos? Y yo lo invito para que me acompañe y poder desmenuzar las realidades que aparentemente no todo es bonito ni todo es malo tampoco de los gobiernos que han pasado en nuestro país. El país sigue endeudándose, sí, Fondo Monetario. Sigue endeudándose. Ayer estaba alguien de la Revolución Ciudadana y le decía de frente, le digo, cuando ustedes estaban en el poder eran endeudados con China, luego ahora nuevamente con el Fondo Monetario. Las deudas continúan, el país sigue endeudado, pero las obras están quedadas. Sí, efectivamente, creo que en el tiempo de Rafael Correa la deuda con China era una deuda abismal. Y aquí se empezaron ya a hacer concesiones a los grupos de poder económicos, ¿no? La banca nacional y la banca internacional fue la más beneficiada en el tiempo de Rafael Correa. Y luego, después de la salida de Rafael Correa, los grupos de poder económico han conseguido exoneraciones mediante ley y condonaciones, ¿no?, a sus empresas porque supuestamente dan fuentes de trabajo en un monto de 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿subir la gasolina para qué? ¿Por qué no cobramos? ¿Por qué no dejamos de exonerar a los poderosos? ¿Por qué les condonamos las deudas? ¿Por qué no cobrar a las grandes empresas? Ah, no, es que se aleja, no va a haber empleo. La fuga de capitales, el tributo, el impuesto que se pagaba para la salida de capitales, se exoneró. De manera que los bancos pueden sacar sus dineros al exterior, dineros que tienen origen, Dios averigüe y perdone, pero no pagan un centavo. Entonces, en vez de subirnos el IVA, que es un impuesto que nos afecta a todos, en vez de subirnos la gasolina, que es una nota tributaria que nos afecta a todos, ¿por qué no simplemente se cobra a los poderosos? ¿No? Se cobra a los que han recibido condonaciones y exoneraciones por miles de millones de dólares. Ahora, resulta que estos poderosos son los que les están sosteniendo al gobierno que pasó al señor Moreno. Estos poderosos han sido los que le están sosteniendo al señor Lasso y al actual también. Esto es un buen señalamiento. Ellos no tienen bandería política, es decir, no son lacistas, ni son rojos, ni son comunistas, ni son de derecha. Ellos simplemente son grupos económicos que defienden sus intereses económicos. Y si tengo que ponerme la camiseta roja de comunista, me disfrazaré de comunista, o de derecha, o de izquierda, o de centro, lo que sea. Ellos no tienen bandería política. Ellos lo que saben es que tienen que defender sus intereses económicos. Y por eso se insertan en los gobiernos y tienen estas tan graciosas exoneraciones y condonaciones. Aquí yo veo que ese privilegio que se da a los grandes grupos de poder económico, algo que vemos en Ibarra también, me reuní recién con los pequeños tenderos preocupados por la incidencia de estos grandes almacenes, de estos grandes supermercados que han surgido. Entonces yo me pongo a pensar, ¿quién es el principal enemigo de la propiedad privada? Es el capitalismo. Este es el que les va a dejar sin tiendas, sin talleres, a los artesanos, a los pequeños sastres, a los pequeños carpinteros, a los pequeños tenderos. No es el comunismo. No es desarrollo el momento que aparecen las grandes empresas como las cadenas de supermercados que han comenzado a llegar. Bueno, aquí hay un modelo de desarrollo que es, tú eres empleado y te pago un sueldo. Pero esto es absolutamente diferente a que yo sea el propietario de mi propio negocio, de mi propio emprendimiento, que mi negocio, mi emprendimiento sea una extensión de mi persona y que pueda disponer de mis bienes. Pero ¿vamos a terminar siendo todos empleados? No, porque la capacidad de estos grandes supermercados no hace que cubran todas las plazas de trabajo que se están perdiendo. Se están perdiendo una cantidad impresionante de plazas de trabajo y este no es un fenómeno del Ecuador, es un fenómeno de todo el mundo, aunque en otros países están de regreso. Están de regreso apoyando el pequeño emprendimiento, a los talleres, a los artesanos, a los gremios,
a los negocios medianos y pequeños, los cuales al menos deberían tener las mismas concesiones, las mismas exoneraciones que las grandes empresas. Le observo en el parque industrial que al fin, por la empresa que llegó, asimismo para este sector, le tomó fuerza y propia identidad como parque industrial, porque también la ciudad está creciendo, está expandiéndose cada día más. Observo ya a la altura de la avenida Fausto Yepes que también que van a ubicar una gasolinera. Entonces, y yo en buena ley le digo, está creciendo la ciudad. ¿No ayuda esto al desarrollo o solamente estamos diciendo o oponiéndonos a estas cosas, el crecimiento de los empresarios? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarse cuáles son las empresas que funcionan aquí en Ibarra, ¿no? ¿Cuál es la industria que funciona en Ibarra? Y yo digo, ninguna, ¿no? Excepto Ilensa, el Ingenio Tababuela, empresas de seguridad. ¿Cómo se entiende entonces tanta opulencia que se ve en la ciudad? Tantos vehículos de mal gusto, carísimos, tantas casas ampulosas y de mal gusto, tantos negocios que prosperan uno al lado del otro y todos tienen éxito. Entonces, ¿qué es lo que dinamiza la economía en la ciudad de Ibarra? Y hay que decirlo muy claramente, es el lavado de dinero. Ese es el origen. ¿Es un secreto a voces lo que me está diciendo ahorita, Marcos? Sí, yo he oído esto en otros medios. Por eso le digo. Sí. Y este es un secreto a voces, porque ¿qué otra industria hay en la ciudad? No hay ninguna. ¿Y Lensa cuántas personas da trabajo? No sé, dará unas 200 personas. El Ingenio Tababuela, ¿cuántas personas dará? Y los demás son negocios que se generan de la productividad de no se sabe qué cosa, ¿no? Entonces, claro, hay una visión capitalista que te dice, un gran supermercado es progreso. Para mí eso no es progreso. Una gran tienda es progreso. ¿Por qué? Porque eso significa que a cuenta de eso se han quebrado pequeños negocios, ¿no? Que a eso vamos, sí, sin duda. Capaz que estamos atrasados. Pero eso significa más migración, más pobreza, más abandono de los hogares, más desesperanza de la gente y más delincuencia. Porque no hay nada mejor que uno tenga su propia tienda, su propio emprendimiento, que sea independiente. Esto parecería romántico decir ya, porque la realidad es diferente. Extrañamos tener aquí en la ciudad de Ibarra una empresa Carvajal como había años atrás, que una empresa que vino de Colombia se posesionó y claro, y se trabajaba por horas y dio trabajo a muchas familias de aquí de la provincia de Imbabura. Así es, pero yo creo que la ciudad ya es insostenible. Tenemos que volver los ojos al campo, lo que siempre se ha dicho, y nunca se ha hecho nada. ¿Qué va a hacer tanta gente en la ciudad? Por eso el proyecto de crear granjas agrícolas urbanas o cercanas a la ciudad, frente a la crisis que van a tener las ciudades, porque la crisis que les viene a las ciudades es una crisis grande. La gente, si no hay una política oficial, voluntariamente va a regresar al campo, porque la ciudad ya no se sostiene. El tema de la multitud, de los cientos, miles de desocupados en la ciudad de Ibarra es un tema dramático. ¿Dónde van a encontrar empleo? ¿Qué emprendimiento personal, individual o familiar pueden hacer si todo está copado? Entonces, si no tenemos un estadista que nos diga, aquí vamos a crear un taller, una empresa como la que era Carvajal, les vamos a apoyar, o vamos a regresar al campo, ¿qué les parece? Con todo lo que hemos invertido, vamos a ubicarles a ustedes en esta granja agrícola y etcétera. Pero las ciudades no dan para más. Quito no da para más, Guayaquil no da para más, es decir, no pueden sostener a la economía de las familias que allí habitan y eso va a hacer que surjan fenómenos sociales como la migración, que es ahora un drama, quizá más grande que era antes, la delincuencia, las drogas y etcétera. Todo va de la mano. Resulta que las ciudades crecen y yo me insisto, durante ya algunos días me van a escuchar quienes siempre nos acompañan en la sintonía, van a decir, parece trillado. Les digo que la Ibarra de hoy no es la misma de hace apenas solo 10 años. Les digo esto porque resulta que los ciudadanos que éramos muy conocidos ahora ya han salido, ya no residen en los mismos lugares y el tema de seguridad, ¿dónde queda? Resulta de que hoy usted ya no puede caminar en la madrugada por algún evento personal, familiar, porque resulta que tiene que estar con todo el recelo. Yo creo que la solución no es confiar en papá Estado o en papá municipio. La solución frente a la seguridad, o una de las soluciones paliativas, es organizarnos en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra parroquia.
porque el Estado no nos brinda la seguridad necesaria. Vamos a necesitar un policía en cada casa, ¿no? Un policía en cada cuadra es imposible. Un policía en cada barrio se les hace difíciles. Los UPC están en graves dificultades para cubrir todas las necesidades de seguridad. Entonces, con la tecnología que ahora poseemos en nuestros teléfonos celulares, hacer las asociaciones vecinales de seguridad, las marchas nocturnas, hay que cuidar a nuestras familias, a nuestro barrio. Esa es la única solución que podemos tener, porque el Estado no va a poder cubrir el monto que se necesita para la seguridad. Nos hace falta volver a la comunión que teníamos antes, conocer el vecino que vive al lado, dejar de ser muy apáticos porque resulta que le están asaltando y preferible sacamos el celular y le grabamos. O sea, parece que eso es lo que nos hace falta, porque estamos como que ya de a poco está yéndose ya de las manos la situación también de seguridad. Muy bien, Diego, porque yo creo que este es uno de los cambios que hemos sufrido, el cambio del sentido de lo que es nuestras organizaciones políticas naturales, que son la familia, el barrio, el gremio, que antes en Ibarra funcionaban, ¿no? Como tú dices, en el barrio nos conocíamos en las buenas y en las malas, ¿no? Solucionábamos nuestros conflictos sin necesidad de ir a la autoridad judicial o al comisario máximo, pero solucionábamos nuestros conflictos y estábamos unidos, nos conocíamos. Bueno, yo soy tan viejo que recuerdo las puertas no se cerraban adecuadamente, las personas podían entrar y salir de las casas, ¿no? Entonces, eso se ha perdido, el espíritu de comunidad, como tú dices, ya no sabemos quién vive al lado, o si sabemos, ya no nos importa, porque yo estoy bien resguardado, pues yo tengo un muro de tantos y tengo seguridad privada, a mí qué me importa lo que pase al lado. Entonces, ese sentido de comunidad que es propio del desarrollo capitalista es el que se ha perdido. Hay edificios en que las personas les pregunto si conocen a sus vecinos, no conocen a sus vecinos, se ven en el ascensor a veces y a veces saludan, a veces no saludan. Entonces, esto es un proceso que tiende al individuo, a la individualización, es decir, a que no dependas de nadie, sino estar en tu teléfono, de oír las noticias. Marcos, también ha sido en base al desarrollo y crecimiento que tienen las ciudades, porque ciudades grandes, o sea, y yo le digo, yo hoy resido en Cotacachi, pero resulta que quiera o no, es una ciudad más tranquila, más relajada. También igualmente, no hay mucho movimiento, hay solamente fin de semana, pero a cierta hora todo el mundo ya está en vuestros hogares y eso es todo. Yo estoy en una ciudad, la que era la Ibarra de antes, así era la ciudad de Ibarra. Teníamos una sirena que nos sonaba, que sabíamos que eran las 9 de la noche, todo el mundo ya estaba en sus hogares. O sea, es muy diferente, por eso le digo. Ahora, todas estas cosas que estamos hoy dialogando con el doctor Marcos Martínez, más allá de que suene muy ambiguo, son realidades. Razón por la cual las políticas de Estado, ordenanzas que deben cumplirse y también leyes que no solamente deben aprobarse y quedar solo en un papel en tema de asamblea. Sí, yo creo que más que todo volver a organizarnos los ciudadanos, porque el Estado está quebrado, no solo me refiero a la quiebra económica, sino a la quiebra moral. El Estado ya no nos puede garantizar ni el simple ni elemental derecho a la vida, porque salimos y nos matan. Entonces, el acuerdo que supuestamente tenemos con el Estado ya no funciona. Entonces, necesitamos volver a fortalecer nuestras organizaciones políticas naturales, como es la familia, como es el barrio, como es el gremio, porque antes uno nacía en una familia, se pertenecía a un barrio, y después cuando ya crecía, era orgulloso de ser parte de un gremio que le representaba. Máximo el municipio. Pero si no vamos a esas organizaciones naturales, a fortalecerlas, a mejorarlas, a recuperar la tradición que las alimentaba, la sociedad no tiene salida. La sociedad no tiene salida, porque fundamentalmente la crisis no es económica, como hemos concluido. La crisis es moral, la crisis es de valores, y la crisis moral y de valores viene porque hemos perdido los valores tradicionales devenidos de la religión, o de lo ancestral indígena, o de lo religioso de cualquier confesión que sea, pero de una raíz cristiana, católica o lo que sea, pero eso hemos perdido. Antes de concluir este contacto, esta conversa que tengo con Marcos Martínez, ¿qué le espera al país? ¿Qué debe empoderarse el gobierno? ¿Nuevamente una reelección del actual que está en el poder? ¿O a su vez necesitamos que aparezca un personaje como ya tuvimos un populista? ¿O nos hace falta un estadista? Volver a que ya hablar con las cosas serias, con los papeles muy claros
Creo que eso le hace falta, porque hoy tenemos un personaje que está con la tecnología. Yo como voy a insistir con esto, a todos mis invitados les digo, ¿qué le hace falta? Porque queremos que nuestros seguidores también le vean ya con madurez la política, no con diversión digital. Yo creo que estamos en búsqueda de un salvador, ¿no? Y ahora van a aparecer varios nuevos, ¿no? Uno más joven, otro más simpático, más guapo, venido de ni sé dónde, que les gana en el debate o que pierde en el debate, etcétera, ¿no? Pero es pura novelería, ¿no? Pura novelería. Búsqueda de un salvador que no se va a dar en las instancias de los partidos políticos de la partidocracia. Lo que nosotros necesitamos es participar, sí, participar en ese juego que nos ponen los partidos políticos, pero no dejar de participar en la vida ciudadana, en la vida cotidiana, en la política cotidiana. Vemos en la ciudad de Ibarra el caos, por ejemplo, del tránsito, una cosa brutal, impensable. ¿Quién, además de quejarse, de insultarse, de entorpecer el tráfico, hace nada? Nadie, ¿no? ¿A quién le corresponde? Dirá, le corresponde a Móvil del Norte. No, señores, nos corresponde a los ciudadanos. Nos corresponde a los ciudadanos empoderados de nuestros derechos. Horrores que escuchamos de la función judicial. Solo no pasamos de la queja. No pasamos de la queja. Y a los que protestan, a los que en la calle, los pocos que están con carteles defendiendo determinada causa, defendiendo un parque, lo que sea, les ven como locos, ¿no? Porque yo mientras tenga datos en mi celular, y mientras tenga, como me dijo un joven, mientras tenga papel higiénico y donde dormir, no me interesa nada. Si en el celular tengo todo, soy feliz ahí. Es más, la tecnología es tan maravillosa que ahora no voy a necesitar ni compañera, pues ya voy a tener robots. A lo que hemos llegado, cosas y casos y realidades. Entonces, nuevamente le insisto, ¿qué le hace falta a este país? Un personaje que nos llegue a gobernar con madurez política. Sí, yo creo que no tenemos estadistas. Y si los personajes surgen de los partidos políticos y de los grupos de poder económico, no tenemos nada, ¿no? Y esta no es una posición de izquierda o de derecha, es una posición netamente social. Es decir, necesitamos, creo que esto puede parecer contradictorio, pero necesitamos una crisis grande para que podamos entender que la salvación no va a venir de los partidos políticos, ni del sistema electoral, sino de nuestra organización política, barrial, comunitaria, de las comunidades, de las nacionalidades, de los municipios, porque de los partidos políticos no va a surgir nada. ¿Y quiénes son los que participan en la política? Solo los representantes de los partidos políticos, ¿no? Claro, en décadas pasadas, recientes, se ha preocupado de destruir los gremios, por ejemplo, de destruir las corporaciones. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, he leído a principios de siglo, leyendo los registros, lo importante, poderosa y seria que era una organización no partidista, la Sociedad de Artesanos de Ibarra, capaz de poner un alcalde, capaz de ser el eje cultural, democrático de la ciudad, y cuando uno revisa esas actas se da cuenta cómo los ciudadanos afincados en una organización gremial eran más importantes que el Estado. Tenían imprenta, tenían periódico que se llamaba El Bien Social, empujaron el ferrocarril del norte. ¿Quiénes eran? ¿Los políticos, los presidentes? No, eran un grupo de artesanos que se constituyeron en una organización artesanal que lastimosamente ahora es una organización funeraria, ¿no? Pero eso le pasó a todos los gremios y a todas las corporaciones. Entonces necesitamos recuperar esas organizaciones naturales de los seres humanos, como son los gremios, las corporaciones, la familia, ¿no? La familia, y eso no nos va a dar en la escuela ni el colegio, más bien esto va a ser al revés, es decir, el colegio y la escuela están imbuidos de valores devenidos del liberalismo que te dicen, que te hacen pensar en el relativismo. No sé si sea bueno o sea malo, eso ya verás, tú créate tu propia moral, tú mismo decides lo que es bueno y lo que es malo, es decir, no hay parámetros, no hay parámetros. Tantas cosas que le va sucediendo a nuestro país y eso que nos queda más temas que abordar, tema de migración y más que hoy en día han comenzado a generarse con más fuerza. Quiero agradecerle, Marcos, ya la oportunidad de poder desarrollar. Usted es muy conocedor en estos temas, por eso si tiene un poquito más de tiempo ya lo voy a volver a invitar. Muchas gracias, Diego, será un honor. Gracias. Muy bien, gracias a nuestros amigos que han estado siempre al pendiente a través de nuestro espacio informativo, Portavox. Como siempre, generamos diferentes temas y ya saben, más allá de temas políticos, de apasionamientos, izquierdas, derechas, no se trata de eso, sino se trata de trabajar
en una forma más humanista. Agradecer el aporte publicitario de nuestros buenos amigos de Credi Ágil, institución financiera aquí en la ciudad de Ibarra, en la Bolívar entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Gracias de antemano a la agencia de Ibarra, en la de Quito, en Carapungo y Tuchicela, esto diagonal al Parque Calderón. Credi Ágil le invita como siempre a visitarnos y estar con nosotros. Excelente fin de semana, que disfruten de lo que corresponde de este día. Esto fue Portavox a través de la portadatv.com y Vox Ecuador, tanto para Facebook como para YouTube. Permiso. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. 17 de julio. 17 de julio. El día que revolucionamos las redes sociales. Tu vida, 3 años, portada en tus redes sociales. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias.